están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Hoy les voy a hablar sobre la igualdad de los seres humanos. No cabe duda que somos una especie, somos el Homo sapiens y todas las personas de esta especie son iguales. Pero alguien me podrá decir, no, en verdad todos los humanos son muy distintos. Hay varones, mujeres, ricos, pobres, altos, bajos, del norte, del sur, del campo, de la ciudad. Bueno, infinita cantidad de diferencias que están presentes en la realidad de los seres humanos. Son tantas diferencias que, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, hay diferencias incluso en el propio ser humano, en un ser humano en sí mismo. En lo que llamamos el yo humano, no es lo mismo el yo humano a los 4 años, a los 14, a los 44 o a los 84. Sin embargo, ese yo fue siempre el mismo, la persona siempre fue la misma, en distintas etapas de su desarrollo vital. Con lo cual, lo más propio de la mismidad, lo más propio del yo, lo más propio del sí mismo, también tiene en sí misma la alteridad, tiene en sí misma el cambio. Es decir, la identidad y el cambio están unidos en el proceso del desarrollo humano, hasta que, bueno, la muerte nos llama. Toda esta vuelta es para señalar que, si bien somos todos iguales ante la ley, y todos deberíamos, porque todavía falta mucho, tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, hay muchísimas diferencias entre los seres humanos, incluso intrínsecamente en cada ser humano. Pero si nos vamos a ver, todas estas diferencias, o por lo menos la gran mayoría, son diferencias de origen social, cultural, porque el ser humano en sí mismo es un sujeto social, es un sujeto que está siempre viviendo en sociedad, es impensable un sujeto que esté por fuera de la sociedad, y la sociedad está dentro nuestro, está dentro de la mente de cada uno de nosotros. Con lo cual, esas distinciones, esas diferencias se presentan en cada uno y en todos los seres humanos. Y esas distinciones y esas diferencias tienen una raíz social, cultural, étnica, del clima, de la época histórica, de la influencia de los medios de comunicación, de la influencia del mercado. Es decir, estamos atravesados por todas esas diferencias. Sin embargo, hay una diferencia, y ahí el título de esta ponencia, en este video, que no es de origen social, que no es de origen cultural, es de origen biológico, de origen natural. Me refiero a la diferencia sexual. Nosotros los humanos, la especie humana, es una especie, como tantas otras, miles y miles de especies, una especie sexuada, una especie de reproducción sexuada. Esto implica que tiene dos sexos, macho y hembra, para poder supervivir como especie. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Y cómo esta diferencia ya viene desde el vamos, viene de fábrica. Esta diferencia se basa en una diferenciación cromosómica. Somos iguales en 22 pares de cromosomas, pero distintos en el par 23. El par 23 en nuestra especie designa la sexuación, hembra o macho. Somos similares a nivel hormonal, tenemos las mismas cantidades de hormonas, pero el dosaje hormonal va marcando la diferencia endocrina, la diferencia hormonal. Eso se ve sobremanera en todo el desarrollo humano, pero en especial a partir de la pubertad, donde se pone en juego justamente la capacidad reproductiva del sujeto. Es decir, la testosterona aportará a la fabricación y la espermatogénesis, la fabricación de semen, y espermatozoides, y la progesterona aportará a todo lo que tiene que ver con el proceso de embarazo, de gestación, de alumbramiento y luego de lactancia. Es decir, a todo el proceso que hace a la reproducción humana y la conservación del individuo en la especie. Esto es lo más básico que tenemos en cuanto a lo biológico. La otra diferencia también dentro del campo biológico, dijimos una dimensión cromosómica, una dimensión hormonal y una dimensión fenotípica. El fenotipo humano, a lo largo del desarrollo, pero también en especial a partir de la pubertad, da el tipo o el formato externo, las características externas, lo que llamamos caracteres sexuales primarios y secundarios, que hacen a que uno reconozca que esa persona es mujer y esa otra persona es varón. Eso en cuanto a el sexo, que viene desde el vamos y a nivel biológico y determinado a nivel biológico. Esto, que parece obvio, está cuestionado o sobredimensionado por distintas posiciones filosóficas,
teóricas, psicológicas, del movimiento feminista. Es decir, hay distintas teorías que yo acá no voy a abundar, simplemente voy a como clasificar en dos grandes grupos. Están los que basan toda la diferencia que hay entre los humanos en esta razón biológica, que hablan de la madre naturaleza o de la naturaleza, que hace que la persona sea varón o mujer y no haya ninguna otra chance, y que la construcción, por ejemplo, de la sexualidad humana, de las preferencias sexuales, de la orientación sexual, de la identidad de género, eso no tiene nada que ver con lo cultural, no tiene nada que ver con lo social, y es totalmente biológico, con lo cual no hay otra posibilidad de ser varón o mujer, salvo la excepción, como lo hemos ya dicho en un video, del 1% de la población mundial que es intersex, es decir, que el par sexual, el par 23, en vez de tener XY o XX, tiene otra formación, XXX, bueno, es la excepción a la regla, pero que también está. Esa es la posición más biologicista, que también la tiene la tradición más religiosa, ¿no? Porque parte de la idea de hombre y mujer y ninguna otra posibilidad. En lo opuesto a esta mirada, que privilegia solamente la diferencia sexual y no da cuenta de todas las construcciones culturales que marcan todas las otras diferencias, teniendo en cuenta que la diferencia sexual es la diferencia real, lo otro es construido socialmente y mucho más variable. En cambio, la diferencia sexual no se puede negar, no se puede omitir, no se puede dejar de tener en cuenta. Se puede reprimir, se puede ocultar, se puede tapar, pero no se puede negar en tanto su existencia. Piénsese que, por ejemplo, una persona transgénero, de origen femenino, de origen masculino, pero transgénero en su identidad de género, va a tener, desde el pelo hasta la última célula epitelial, va a tener justamente células que den cuenta de que esa persona, su origen de sexo es femenino o masculino, por más que se haya producido todo un proceso de identidad de género justamente transsexualizada o transgenerada, que no corresponde al sexo original, a diferencia de los cisgéneros que sí corresponden al sexo original. Entonces, la posición contraria a esta que recién dijimos es la que de alguna manera tiene de todas las corrientes filosóficas más culturalistas que se han desarrollado sobre todo en Estados Unidos desde la década del 70 en adelante, y también el feminismo que un poco sostiene la ideología de género, en tanto y en cuanto ubican a reniegan totalmente la diferencia sexual anatómica, fisiológica, hormonal y cromosómica, dicen que no hay ninguna diferencia y que las diferencias son todas asignaciones socioculturales, es decir, el hecho de que una persona construya una identidad masculina, femenina o la que fuere, es siempre una asignación de género cultural. El sexo masculino y femenino en tanto biológico no existe, sino siempre es una asignación sociocultural. No vamos a debatir estos temas, simplemente yo los presento para que cada uno de ustedes vaya sacando su propia conclusión. Sí les puedo decir cuál es mi mirada, o la mirada un poco de la psicología, de la ciencia, del psicoanálisis. Partimos de la evidencia real, y la evidencia real, lo incontrastable, es que esa diferencia sexual fisiológica, anatómica, fenotípica, cromosómica, hormonal, existe y pervive durante toda la vida de esa persona. Es más, es lo que le da la vida real a las personas en nuestra especie, como también se la da en otras especies. Esto no quiere decir que esa base biológica vaya a determinar en forma automática y en una suerte de causalidad mecánica la orientación sexual o el género de la persona. Eso no, eso ya tiene que ver totalmente con la vida y el desarrollo vital de cada uno. Es lo que el maestro Freud llamaba las series complementarias, ¿no? Está lo genético, está lo congénito, están las experiencias infantiles y están las experiencias adolescentes y adultas, que del cruce de todas estas series es que se va formando justamente las conductas de las personas, tanto las llamadas saludables como las llamadas patológicas. En síntesis, tenemos muy en cuenta lo que tiene que ver con la diferencia sexual anatómica y las consecuencias psíquicas y las consecuencias sociales que ella trae dentro siempre de un contexto sociocultural, histórico, político, religioso. No es lo mismo una persona o una mujer o un varón, el concepto de salud mental hace 150 años, 200 años que en la actualidad. En ese sentido, las diferencias sociales se van marcando. Ahora bien, este es un poco el resumen de
lo que tiene que ver con las diferencias basadas en la sexualidad real. Y también es real que históricamente, y ya nos metemos más en el plano sociopolítico, se ha usado esa diferencia sexual para justificar, por ejemplo, el sometimiento de los varones sobre las mujeres, o de los ricos sobre los pobres, es decir, asignándole una naturaleza divina o una naturaleza biológica que hace que se justifique tal sometimiento. Eso es una truchada absoluta, es una mera justificación ideológica para justificar, valga la redundancia, la explotación. Nada más lejos que lo que estamos acá diciendo. Justamente, todo el progreso que ha tenido, para tomar el ejemplo muy actual de la ampliación de derechos, la liberación y la ampliación de derechos de las mujeres, y el cese o por lo menos el aminoramiento en la dominación violenta del varón sobre la mujer, esto sobre todo en el occidente democrático, si se quiere, no tanto en las sociedades tribales, en las sociedades autoritarias, en las sociedades teocráticas, tiene que ver justamente con una ampliación de derechos progresiva que se ha hecho en base a una lucha política de la mujer que ha logrado muchísimos beneficios en la actualidad. Pero lo importante ahora es tener en cuenta que esa mirada no puede negar que la diferencia sexual real existe. En síntesis, la lucha por la igualdad de derechos, la meta que la humanidad tiene de ser realmente iguales ante la ley, varones, mujeres, ricos, pobres, los del norte, los del sur, los de la ciudad o los del campo, todos, es una meta valiosa y permanente. No sé si se va a cumplir totalmente alguna vez, pero siempre es bueno que la humanidad luche, como siempre luchó y sigue luchando, para llegar a ese objetivo, ¿sí? Que haya una verdadera igualdad de derechos, que las obligaciones y derechos sean para todos exactamente lo mismo, sin importar la condición. Pero esto no quiere decir que se niegue, se reniegue, se suprima o no se tenga en cuenta la realidad de la sexualidad humana, que se basa en la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Esto es muy importante que lo tengamos en claro. Después cada uno construirá su identidad de género, su preferencia sexual. Esto es justamente, ya es una historia típicamente humana que hace más a lo psicológico, lo social, lo político, etc. Pero esta base no se puede negar. Por lo menos durante un tiempo. Quizás dentro de 10 años este video sea muy viejo. Ya en la actualidad se sabe, y hay pruebas de ello, que hay, no sé, alimentación y frutas y transgénicas y vacas y pollos transgénicos, etcétera, etcétera. También hay una suerte de manipulación genética que estamos en la posibilidad práctica, o sea, no es una utopía teórica ni científica, sino una posibilidad tecnológica práctica, que se pueda manipular algunos caracteres del tejido cromosómico, algunas zonas genéticas, y entre ellas, quizás de acá a una década o 2 décadas, se pueda manipular el sexo y las características sexuales de una persona, ya no a partir de la concepción y de la vida, sino previamente a ella, cuando se lo está concibiendo. Esto ya parece ciencia ficción, pero no es tanto. Tecnológicamente ya la cosa está ahí, a punto de realizarse, y ya hay algunas experiencias que todavía no son masivas, pero lo que hoy es una excepción a nivel científico, mañana es masivo. Por eso digo, quizás de acá 10 años, 15 años, este video es viejo, porque ya va a ser la primera vez en la historia donde la humanidad también puede ser, cultural y social, porque en definitiva la ciencia es una producción cultural, desde la misma base genética, desde la misma base cromosómica, desde la misma base fisiológica, que el humano en forma omnipotente digite esto de acuerdo a sus intereses o deseos. Pero bueno, lo dejo para los que vean este video o debaten estos temas dentro de 10 o 15 años. Bueno, es lo que quería comentarles. Me interesa mucho que ustedes dejen sus comentarios, que dejen sus experiencias, que dejen sus opiniones, que dejen las preguntas para un debate posible. También no se olviden de suscribirse a este canal para así reciben las
las notificaciones y estar actualizados con todos los videos que semanalmente voy subiendo. Y si les gustó, bueno, pongan like, la manito, así también por lo menos es una devolución. Lo que más me interesa, más que cualquier otra cosa, son los comentarios. Eso es como el feedback más interesante. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.